Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión académica utilizando los servicios de la plataforma virtual Zoom. La Universidad Politécnico Colombo Andino presenta un cordial saludo a todos los participantes al primer Congreso Internacional del Talento Humano para la Transformación Social del siglo XXI. Este congreso está compuesto por dos jornadas. La primera de ellas se realizará el día de hoy con el primer webinar, cuyo tema central es el talento humano para el siglo XXI. Se desarrollará a continuación y hasta las 8 de la noche. La segunda parte será un webinar enfocado a la transformación social para el siglo XXI, la cual se llevará a cabo el día de mañana, jueves 20 de mayo, de 6 de la tarde a 8 de la noche, al cual están cordialmente invitados. Nos encontramos conectados por medio de la plataforma de ambiente virtual de aprendizaje de la Universidad Politécnico Colombo Andino, lo que permite contar con conferencistas y asistentes a nivel global, así como hacer grabación de cada uno de los dos webinars que componen este congreso, como soporte a las actividades académicas de difusión y construcción colectiva de conocimiento que realizan las instituciones de educación superior en Colombia. Daremos inicio a nuestros actos protocolarios, no sin antes agradecer la participación, la presencia de la doctora Elizabeth Hernández Aguilera, secretaria general del Consejo Superior del Politécnico Colombo Andino. De igual manera, a los coordinadores de todos los programas que componen la Universidad Politécnico Colombo Andino, a los empresarios y directivos de las instituciones aliadas de la universidad, a nuestros conferencistas e invitados especiales, a los señores rectores, docentes, estudiantes y representantes de las diferentes universidades e instituciones educativas amigas que actualmente están conectados siguiendo esta transmisión. Les habla Juan Carlos Plazasil. Soy el director de programas de extensión, educación continuada y proyectos especiales de la Universidad Politécnico Colombo Andino. Seré el moderador de este congreso y estoy seguro de que las dos jornadas serán de mucho provecho para todos los participantes. ¿Qué pasó? Siguiente punto.
Himno de la Universidad Politécnico Colombo Andino. Tu conducta ejemplar nos convoca a cumplir el deber con valor. El saber y alegría compartes como aporte a nuestra nación. El buen trato y respeto enseñas, defensores de la dignidad, con el tiempo y orgullo que marca corazones con huella ideal. Tu bandera de honor y esperanza es reflejo de amor personal que humilde vivencia exalta la experiencia de ir a estudiar. Libertad a las mentes otorgas, de esperanza un mejor porvenir. Democracia, humildad y respeto son la forja de un nuevo ideal. Democracia, humildad y respeto son la forja de un nuevo ideal. Siguiente punto. Saludos de bienvenida. Saludo por parte de la doctora Elizabeth Hernández Aguilera, secretaria general del Consejo Superior de la Universidad Politécnico Colombo Andino. Mi doctora, ¿ya puede activar su audio, por favor? Ok, ¿ya me están escuchando? Perfectamente. Muchas gracias, mi doctora. El auditorio es suyo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy amable. Entonces, en nombre... dame solo un segundito. Entonces, en nombre de las directivas, los docentes y el personal administrativo del Politécnico Colombo Andino, presento un cordial y fraterno saludo de recibimiento a los participantes en nuestro primer Congreso Internacional de Talento Humano. Para el Politécnico Colombo Andino es un orgullo y un placer tener hoy en este seminario a profesionales con las calidades, características y conocimiento para comprender la dimensión de la empresa del siglo XXI y su entorno global. También agradecemos a todo y cada uno de los expositores que con su experiencia y conocimiento quieren compartir con ustedes los nuevos conceptos, estrategias y herramientas para gestionar, desarrollar, motivar y retener el talento humano en las organizaciones. Enfrentarse ante el fenómeno de la globalización es uno de los retos más desafiantes para las empresas del siglo XXI. Las exigencias de este entorno demandan que las empresas no solo se adapten, sino que también se anticipen ante los cambios y generen innovación. Gestionar el talento humano en forma adecuada se convirtió en una estrategia clave para generar ventajas competitivas ante las demás compañías, aunque algunas empresas todavía ignoran que el desarrollo humano es una fuerza transformadora y diferenciadora en cualquier organización. El objetivo de este congreso surge alrededor de una reflexión del talento humano y una economía globalizada como la de hoy.
Todavía existen organizaciones ancladas en el pasado, contemplando la mano de obra como un recurso que solo produce utilidad y mejores rendimientos para los inversionistas. Pero el actual esquema de globalización requiere de gerentes que consideren el talento humano como ese socio y decisor que ayuda al crecimiento organizacional. En la actualidad, el mundo gira alrededor de los parámetros de la globalización. Países y empresas nos sumergimos cada vez más en la revolución tecnológica, comercial y de capital generado en un mercado dinámico y competitivo. Este fenómeno trae consigo una ola de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales, tanto en empleadores como en el talento humano. El impacto que ha tenido la globalización en el siglo XXI se resume en transformaciones económicas, culturales y tecnológicas. Esto obliga a las empresas a insertarse en una competitividad continua e inteligente, donde los colaboradores deben ser tratados como un activo más y el talento humano como una ventaja competitiva. Desde mi punto de vista, la nueva gerencia del talento humano tiene la gran responsabilidad de lograr que los funcionarios de su empresa y a través del fortalecimiento de la dimensión humana puedan desarrollar competencias y características que constituyan a cada persona en su particular pluralidad. El afecto, la empatía, la ética, la solidaridad aún no han podido ser transferidos a un robot. Muchos éxitos y hagan acopio del todo el conocimiento por el bien del talento humano de nuestras empresas. Disfruten este congreso, por favor. Bueno, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por sus palabras de bienvenida. Así las cosas, a continuación damos inicio al primer webinar enfocado en el talento humano para el siglo XXI. Nuestra primera conferencia está a cargo del señor doctor Óscar Gutiérrez Garay, docente, investigador, conferencista y consultor empresarial en temas de desarrollo humano. Tendrá como tema central desarrollo empresarial y desarrollo humano integral, analizado desde la complejidad. El profesor Óscar es postdoctorado de la Universidad José Martí de Latinoamérica en México, doctor en filosofía, PhD, Major in Complex Thinking de California University, doctorado en pensamiento complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin de México, magíster en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y psicólogo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector empresarial y académico, desempeñando cargos como investigador, director de prácticas empresariales, docente de especializaciones y maestrías. Ha sido consultor nacional de la revista de psicología GEPU, psicólogo consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá, asesor externo de prestigiosas instituciones educativas, actualmente vinculado con instituciones como la Universidad Manuela Beltrán, Universidad de Cundinamarca, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de los Andes. Doctor Óscar Gutiérrez Garay, sea usted bienvenido. El auditorio está a su disposición. ¿Puede compartir pantalla? ¿Puede habilitar su audio, por favor, doctor? ¿Sí se me escucha? Correctamente, doctor. ¿Listo? Bueno. Listo, Carlos. No, es que no me estaba dejando activar el audio. Tenías que activarlo tú. Muy buenas noches para todas y todos.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Puedo compartir pantalla, Juan Carlos? Sí, señor. Ya tiene permiso para compartir video. Listo, perfecto. Bueno, ahí creo que ya están viendo mi pantalla. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Creo que solo cuento con 20 minutos. Sin embargo, quisiera en este breve tiempo compartir algo sobre la teoría de la complejidad y una mirada compleja tanto a los procesos empresariales como los procesos humanos, ¿sí? Creo que desde acá podemos leer muy bien ciertas dinámicas que están signadas por procesos basados en la incertidumbre, basados en lo impredecible, y es quizá una mirada distinta a unas ciencias que principalmente buscan definir procesos mucho más periódicos, mucho más certeros, mucho más predecibles, ¿sí? Quizá todo lo que nos ha pasado en estos momentos nos invita a pensar la incertidumbre desde una lógica diferente. Para ello, ¿sí? Quisiera, es difícil en este momento como la interacción, pero cuando nosotros pensamos en una palabra como la complejidad o algo complejo, nos remitimos a algo que principalmente no entendemos o es algo también que es difícil, ¿sí? Es nuestra primera referencia, perdón, acá está la presentación, es nuestra primera referencia a la complejidad o a algo complejo, pero no necesariamente tiene que ser así. Las ciencias de la complejidad, más o menos esto comienza hacia los años 40, los años 50, buscan algo que las ciencias tradicionales hasta ese momento no tenían presente o quizá querían controlar, y eran los procesos caóticos y azarosos. Ante cualquier fenómeno al cual nosotros podemos enfocar nuestra mirada, procesos tanto organizacionales, procesos empresariales, mucho más amplios, procesos signados por la interacción. La palabra complejidad o complejo viene de un vocablo latino que se define como complexus y significa literalmente lo que está tejido junto. Cuando analizábamos grandes fenómenos, lo que hacíamos era descomponer el fenómeno en partes y analizar cada una de esas partes. Esto es un ideal que viene desde el método cartesiano que encontramos con el señor René Descartes, y es ante un fenómeno complejo, pues analizar todo ese fenómeno, como por ejemplo el ser humano, como por ejemplo una organización, una institución, pues es mejor descomponer ese fenómeno en cada una de esas partes y analizar cada una de esas partes para encontrar leyes, verdades, principios que no admitan duda. Ese es un ideal cartesiano, un ideal que también toma el método científico, y pues ha sido algo que se ha jalonado durante siglos incluso, y son lo que nos tienen pues acá como estamos, ¿no? Pero hacia mediados de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, comenzamos a preguntarnos por esos fenómenos que ya no son tan predecibles y ya necesitamos, en palabras del señor Edgar Morin, comenzar a religar el conocimiento. Un conocimiento que ha sido fragmentado en pro pues, del conocimiento, pero que en un punto pues no podemos entender un fenómeno desde un solo horizonte. ¿Sí? Eso es algo que es muy interesante y es algo pues que nosotros tenemos que tener presente. Permítanme un segundo. Listo.
que se me estaba descargando el computador. Entonces, fenómenos como los que estamos viviendo en estos momentos tan aciagos, tan difíciles, tan retadores, ¿sí? En el cual, pues, desde hace año y medio estamos en una cuarentena, en una pandemia, y diversas cuarentenas, realmente es así. Estábamos por X o Y circunstancia, surgió una pandemia y por un virus de una transmisión pues muy veloz, ¿sí? Muy contagioso, que nos tiene hoy año y medio después con estas dinámicas, las dinámicas que principalmente eran presenciales, se pasaron a la virtualidad. Y lo que sucede en estos momentos es que ese fenómeno, si analizamos un fenómeno como la pandemia, tenemos que analizarlo desde varios horizontes, desde varios tejidos. Y lo que nos propone la teoría de la complejidad es entender este tejido de eventos, de acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro universo. ¿Y por qué el azar es tan importante o el caos va a ser tan importante dentro de estas ciencias de la complejidad? Porque hasta ese momento no se tenía presente y se tenía que controlar, ¿sí? Hay eventos que son fortuitos, que son azarosos, que determinan de una manera muy importante cualquier fenómeno, cualquier organización, cualquier ser humano, pero pensamos que para entender al ser humano debemos quitar esa variable. Y no es así, porque quizá es una de las más importantes y de las que más definen las relaciones humanas. Eso es algo que debemos tener muy presente y es algo que pasó. Pensemos en la pandemia, ¿sí? Al otro lado del mundo, en una serie de eventos fortuitos, azarosos, alguien se comió algo que ni siquiera sabemos, es más, ni sabemos si se lo comió, ¿sí? Se han comenzado a establecer una serie de hipótesis y estas hipótesis han llevado a otras tantas, pero fue un evento completamente fortuito, un evento que no sale de nuestro control. Entonces tenemos unas ciencias que lo que buscan es controlar todo, ¿sí? Predecir todo, pero si nos damos cuenta, muchos de los fenómenos humanos, de los fenómenos organizacionales, no se pueden controlar, ¿sí? Muchos sí. O sea, aquí no estoy negando que efectivamente haya unos fenómenos que sí se pueden predecir, controlar, pero muchos no. La economía, por ejemplo, es uno de ellos. Los impactos económicos, ¿sí? Generan como atractores, patrones, pautas a lo largo del tiempo, pero muchos de estos fenómenos definitivamente no puedo controlar y no puedo predecir, ¿sí? Mundialmente, pues la economía no estaba preparada para algo que pasó ahorita, por ejemplo, lo que está sucediendo con el paro nacional. Sabemos que hay cosas que pueden estar sucediendo y que podemos predecir, pero hay cosas que definitivamente no. Y entonces en esos escenarios de incertidumbre es donde se injertan los modelos o las teorías de la complejidad, porque no es como decir cuando nos enfrentamos a situaciones azarosas, pues ya no podemos hacer nada. No, sino que la lectura es distinta. Pasamos de unas ciencias predictivas a unas ciencias probabilísticas. ¿Cuál es la lectura o este tejido de variables? Ya no vamos a analizar una independiente de otra, sino necesitamos leer a todas en conjunto. Ahí me apareció un texto de que mi conexión está inestable. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Están viendo bien? Por favor, Juan Carlos, ¿me confirmas? Sí, señor, está bien. Por ejemplo, eso sería algo que no puedo controlar, que está más allá de mi control. Algo, no sé, se cae, se va la luz, se cae el internet, o cada vez entran más personas y lo que hace más inestable la conexión. Hay una tendencia de ciertos fenómenos hacia el caos.
Es lo que, por ejemplo, la termodinámica define como la entropía. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿y eso cómo puede funcionar o cómo lo podemos leer desde nuestros temas de interés, desde las organizaciones, ¿sí? Desde el comportamiento humano? Y eso es lo maravilloso porque podemos predecir algo, pero no podemos predecirlo todo, ni mucho menos controlarlo todo. Entonces, en estos escenarios de incertidumbre, ¿sí? Azarosos, caóticos, pues es imposible el control, más sin embargo, sí podemos gestar procesos complejos adaptativos. El secreto no es controlarlo todo. El secreto, si hay un secreto, porque no hay un solo secreto, una sola manera de leerlo, pero si habría uno, digamos que podemos encontrarlo, sería la manera de crear modelos y de crear estructuras que fueran lo más adaptativas posibles, ¿sí? Lo más No se flexibles. está escuchando, Ahí no no se me está escuchan. escuchando. Ahí me están escuchando. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo. No sé, ahí están escribiendo al chat. Ok, bueno, voy a tratar de que sea... Ahí, por ejemplo, es una situación completamente azarosa. Aquí lo estamos ejemplificando, lo estaba ejemplificando en este momento y lo resalta porque no sé en qué momento exacto pues la conexión se va a ir. No lo puedo anticipar perfectamente. A las 6, perdón, y 27 minutos o 26 minutos, mi conexión se va a caer. Y ahora pensemos en organizaciones macro, en la cual hay muchísimas interacciones de procesos, de individuos, asignados por un objetivo o varios objetivos, pues cuál es la cantidad de situaciones incontrolables, azarosas e inciertas a las cuales esta organización o estas personas se van a abocar. Es una cuestión, pues, monstruosa. O sea, literalmente es monstruosa. Y en este sentido, en este orden de ideas, pues tratar de controlar o predecir esto, pues es imposible. Actualmente hay o desde hace un par de años nosotros buscamos manuales, procedimientos, metodologías que son infalibles, ¿sí? O sea, que me permitan a mí controlar y predecir absolutamente todo o manuales para lograr el éxito en X o Y pasos, ¿sí? Y eso es muy problemático y muy problemático desde esta lectura porque es algo muy rígido en un escenario que es principalmente cambiante, complejo, por lo incierto, por lo impredecible. Entonces, claro, queremos, ¿sí? Ante una problemática, queremos que nos digan la respuesta, ¿sí? O queremos encontrar la solución. Ante tal problema, solucione. Y solucione, además, ya. Entonces, hago un procedimiento. Y ese procedimiento puede ser efectivo en ciertos escenarios, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos tejidos, pero no va a ser infalible en todos los escenarios, porque principalmente los escenarios, las problemáticas, los procesos son complejos. Entonces, eso es lo que nos va a invitar la teoría de la complejidad, ¿sí? Otra de las cosas, otra de las maneras como podemos entender lo complejo, lo vamos a entender ya no desde las definiciones disciplinares que nos va a decir, por ejemplo, no sé, ¿qué nos dice la ingeniería al respecto de esto? ¿Qué nos dice las ciencias sociales al respecto de esto? ¿Qué nos dice la biología? No. Las ciencias de punta desde esta lógica ya no parten de definiciones ni tampoco trabajan con definiciones. Trabajan con base en problemas, problemáticas. Entonces, problemáticas que invitan a un diálogo inter y transdisciplinar. Entonces, si tenemos en cuenta las organizaciones, pues las organizaciones están lejos de ser entidades homogeneizantes, aunque puedan tener un objetivo en común, están signadas principalmente por su diversidad.
¿sí? Por sus diversas, no solo apuestas, sino diversas personas, diversas profesiones, diversos retos, etcétera, etcétera, etcétera. Una organización se asigna principalmente por su heterogeneidad. Queremos que las organizaciones sean homogéneas y a veces incluso ciertas organizaciones perciben la heterogeneidad, es decir, la diversidad, como un factor de riesgo o como algo incluso malo. Pero generalmente las organizaciones y el éxito de una organización es que encuentre riqueza y diálogo en su propia heterogeneidad, ¿sí? Y considere lo caótico, las crisis como formas y oportunidades y no tanto como riesgos a mitigar, ¿sí? O riesgos a eliminar, sino que esas situaciones inciertas se vuelvan potencialidades, no necesariamente o únicamente factores de riesgo. Entonces es algo interesante cómo no solo las organizaciones, sino las disciplinas, porque esto comienza desde disciplinas como la física, la matemática, la biología, la química, las ciencias sociales, ¿sí? Tratan de entender ahora pues estos fenómenos que no pueden controlar y estas problemáticas que son de orden pues mundial, transnacional, global, llamémoslo como queramos. No son exclusivas, aunque hay unas particularidades, también hay unas generalidades que es interesante analizar. ¿Listo? Hay algo, y cuando hablemos de sistemas complejos, ¿a qué nos podemos referir? ¿Sí? Aquí está como la definición un poco más explícita de lo que sería un sistema complejo. ¿Sí? Un sistema, perdónenme un segundo, un sistema complejo, los sistemas tienden a complejizarse a medida que pasa el tiempo. Es decir, tienden al desorden, tienden al caos. Y lo que va a decir los principios de complejidad es que en esas tendencias hacia el desorden, en medio de eso, vamos a encontrar orden. Es decir, formas de organización cuando estos sistemas tienden al caos. ¿Qué quiere decir? Analicémoslo, creo que el ejemplo más tácito lo puedo encontrar en la pandemia. En medio de esa tendencia al caos que supuso pues cuarentenas, cierres, clausuras, se desnormalizó nuestra vida, se anormalizó nuestra vida que considerábamos normal, pues comenzamos a buscar formas de organización. Yo principalmente soy docente, soy profesor, y pues las organizaciones, las universidades para las cuales estaba abocado no tenían un plan de contingencia para esto. Dentro de su manual o sus manuales de función no había un apartado que dijera, pues, ante cuarentena, haga A, B, C, D o D. Ante pandemia, pues lo primero que va a hacer es utilizar esta plataforma, generar o gestionar estos protocolos, mirar estas medidas de contingencia. Nada, o sea, la situación nos cacheteó literalmente a todos. O sea, literalmente a todos nos cacheteó. Y eso nos invitó a buscar nuevas formas de organizarnos, ¿sí? Principalmente, pues yo, muchas de estas plataformas que utilizaba antes, o muchas de estas ni siquiera tenía ni idea que existieran, ¿sí? Había hecho una reunión en Zoom en mi vida antes de esto, ¿sí? Ahora hago clases en Zoom, en Meet, en Teams, etcétera, etcétera, etcétera. Invita a mirar otros procesos, otras formas, otros órdenes. Yo no puedo hacer una clase por acá igual a como las hacía antes, entonces tengo que echar mano de otros recursos. Entonces, estos son los sistemas de complejidad que tienden, perdón la redundancia, a complejizarse y se caracterizan principalmente por lo que nos dice acá la diapositiva, por presentar dinámicas irreversibles,
Es decir, yo no puedo volver a un estado, me encantaría volver al estado original 2019, noviembre, cuando nada de esto había pasado, o 2020, antes de que se declarase la pandemia y nos encerraran absolutamente a todos. No puedo volver el tiempo, ya las cosas no van a ser igual que antes. Son dinámicas también súbitas, momentáneas, ¿sí? Hay unas que claramente, o sea, esto no niega lo anterior, o sea, esa ciencia predictiva, esa ciencia que se enfocaba en el control, ¿sí? El control de las variables. Acá no. Estas dinámicas súbitas, imprevisibles, aperiódicas, hay veces suceden, hay veces no. ¿Mm? Cada tanto sucede. O sea, una pandemia no es algo nuevo, ya había pasado, pero no se definen por un periodo puntual, o sea, exacto. Los periodos humanos, ¿sí? Los ciclos de vida humanos tampoco son así periódicos completamente. ¿Sí? Me voy a enfermar en tal momento, ¿sí? Me voy a curar en tal otro, ¿sí? Voy a morir en tal otro. Generalmente son muchas cuestiones súbitas, impredecibles y aperiódicas. A veces pasan, a veces no. A veces se presenta y yo les espero que suceda el siguiente año. No, pasa antes, pasa después, no vuelve a pasar. Entonces, eso es lo que se centra, ¿no? Ese es el foco de las ciencias de la complejidad, ¿no? Entonces, hay un elemento que es determinante para leer lo complejo y es los mecanismos o términos de aleatoriedad e incertidumbre que exhiben. Entre más inciertos sean, más aleatorios sean, son más complejos. Por eso encontrar fórmulas exactas para sistemas complejos es casi imposible, porque no hay una fórmula exacta. ¿Mm? Hay fórmulas que se acercan más que otras a la respuesta o a la solución de la problemática, pero no hay una respuesta exacta, precisamente por esa aleatoriedad, esa incertidumbre que presentan estos sistemas complejos. ¿Listo? Los fenómenos caóticos es una de las mejores maneras de entender los sistemas complejos. Las organizaciones están plagadas de fenómenos caóticos. Lo que pasa es que muchas de ellas les tienen miedo, les tienen pánico y tratan de controlarlas o controlar estos fenómenos caóticos de alguna manera. Pero quizá la invitación que podría ser en estos minutos, ¿sí? de mi conferencia, de mi presentación, sería el que no le tengamos tanto miedo a lo caótico, a lo azaroso, ¿sí? Nos aterra, o sea, lo incierto nos aterra emocionalmente hablando. Los costos de la incertidumbre son altísimos, ¿sí? Porque nos quita el piso, nos quita la seguridad, pero quizá la única constante en muchas ocasiones es que no sabemos exactamente qué va a pasar. O sea, lo caótico parecería ser la única constante. Sí, entonces creo que una organización requiere procesos, una organización requiere certidumbres, una organización requiere estructuras fijas, pero no todos los procesos requieren esas estructuras fijas o tan fijas, tan rígidas, porque cuando llega la incertidumbre, pues la estructura organizacional pues entra en colapso, entra en crisis y no se puede adaptar. Muere, se fractura, se fragmenta, ¿sí? Se destruye. Entonces creo que eso sí es muy, muy importante tenerlo presente, porque claro, requiere esta estructura, requiere estos procesos, pero también requiere pensarse modelos complejos para afrontar estas circunstancias o estas circunstancias situacionales inciertas, como las que estamos viviendo.
Hay unas empresas, unas organizaciones en esta pandemia que han logrado salir adelante, incluso han crecido, han mejorado sus procesos muchas veces porque podrían estar, ¿sí? Se adaptaron mucho más fácil, ¿sí? Pero muchas de ellas fue por circunstancias azarosas. O sea, si yo tenía, por ejemplo, un restaurante, la posibilidad de que me adaptara era mucho más baja que, por ejemplo, un supermercado o un almacén de abarrotes, ¿sí? Como son dos cosas que pueden ser muy distintas. Yo no puedo pedir a este restaurante, ¿sí? A comidas, no sé, que tenga el mismo nivel de adaptación que otro, porque no solo depende de él, no solo depende de sí mismo o de su voluntad, que es otra de las cosas que también aquí hay que poner un poco en tensión, y es que no es que dependa única y exclusivamente de mí o de la organización, de quererlo, es que yo quiero no quedar en la quiebra, yo no quiero, no, eso no es una cuestión únicamente de voluntad. Y volvemos con el tejido, no depende únicamente de una parte, depende de casi un todo y de las interacciones que hay. Entonces, pues puede ser un arma de doble filo, pero creo que es algo que nos remite a un principio de realidad. Juan Carlos, ¿me confirmas? Creo que me quedan como 4 minutos nomás. 2 minuticos, doctor. Muchas gracias. 2 minutos, creo, no sé. Sí, doctor, 2 minutos más y muy amable, Listo. gracias por su pregunta. Ya estoy cerrando entonces. Bueno, creo que esto es como quizá la invitación que les tendría que hacer para entender las organizaciones, pues esto es un tema supremamente amplio, supremamente complejo, pero creo que es la invitación para aprovechar o tener presente en los procesos organizacionales y en los procesos humanos la incertidumbre, es decir, lo incierto, ¿sí? No todos los sistemas o fenómenos son capaces de aprender o adaptarse. Algunos lo hacen, algunos otros no, ¿sí? No es que absolutamente todo sea complejo, no, hay unos procesos lineales y simples que también son necesarias y son necesarios para las organizaciones, pero muchos de ellos son complejos. Entonces, querer negarlos, querer controlarlos, o sea, querer controlar lo más que se pueda la incertidumbre, muchas veces pues lleva al fracaso, porque es imposible. No puedo parametrizar absolutamente todo, no puedo controlar absolutamente todo. Es algo pues que muchas veces me sale en las manos y debo mirarlo o debo leerlo desde otros horizontes. Entonces eso básicamente sería la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que pues profundizar en esto, en este espacio, pues es muy difícil, ¿sí? Explicar absolutamente todo es difícil, pero ojalá les haya dejado la inquietud para hacer estas lecturas de la complejidad o de las organizaciones de una manera compleja. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Óscar Gutiérrez Garay, por su presentación y sus valiosos aportes al análisis del desarrollo empresarial y desarrollo humano, visto desde la teoría de la complejidad. Enseguida, con el interés de vincular a todos los presentes a esta actividad, se les invita a formular sus preguntas dirigidas a nuestro expositor, el doctor Óscar Gutiérrez Garay, por medio del chat. Agradecer a los nuevos participantes que se han conectado a este evento académico. Mientras se prepara la siguiente conferencia, queremos dar a conocer la oferta académica que actualmente ofrece la Universidad Politécnico Colombo Andino. Toda esta información, en caso de que sea de su interés, pueden escribirnos al correo electrónico dirextension@polcolan.edu.co. Tenemos el programa técnico profesional asistente administrativo bilingüe, en donde se busca que nuestros egresados tengan fortalezas para dar apoyo a los aspectos financieros, gestión del talento humano, procesos administrativos y desde luego robustecer todo lo que son los vínculos que tienen las empresas colombianas
con todas las instituciones a nivel internacional. La duración de este programa es de 5 semestres y tiene un semestre lectivo de práctica empresarial. Un segundo programa que ofrecemos en nuestra universidad es el técnico profesional en programación de dispositivos móviles. El objetivo es participar en equipos de desarrollo de software, hacer construcción de soluciones enfocados directamente a lo que son los dispositivos móviles y desde luego el desarrollo de la experiencia de usuario. Tiene una duración de 4 semestres y al igual que el anterior también tiene un ciclo de práctica empresarial. Un tercer programa es el técnico profesional en operación de comercio exterior. El objetivo nuestro es formar egresados que apoyen todo lo que son las actividades y operaciones de importación y exportación. Desde luego, en el marco del estatuto aduanero vigente, con todos sus cambios y todas sus actualizaciones. Al igual que todos los programas anteriores, tienen una duración de 4 semestres. El siguiente programa que ofrecemos es el técnico profesional en procesos logísticos. Es de saber que la logística es una de las actividades que está llamada a jalonar la economía. Precisamente por ello, se ha hecho un diseño de la malla curricular de tal manera en que sean fuertes en las áreas de compras, producción, inventarios y actividades que tienen que ver con la distribución, el transporte y desde luego el servicio al cliente. Esto nos lleva a que engranen totalmente las áreas de fabricación y producción para el logro del beneficio de la compañía. Tiene una duración de 4 semestres. Tenemos también el técnico profesional en procesos de talento humano. Como sabemos, la gestión humana es una de las áreas de apoyo fundamentales dentro de toda la organización, de tal manera que se motiva al uso de los sistemas de información que apoyan todas las actividades propias de las áreas de gestión humana, además de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Tiene una duración de 4 semestres y tiene una práctica empresarial. Tenemos también el programa técnico profesional en procesos de comunicación digital. El objetivo nuestro es integrar el diseño digital, también los procesos de animación, construcción de sitios web, edición de imágenes y apoyo en implementación de herramientas digitales que ayuden a incrementar la productividad de las actividades de diseño. Tiene una duración de 4 semestres y también, al igual que todos los programas que hemos mencionado, tiene una práctica empresarial. El objetivo nuestro con este ejercicio es motivar a las instituciones a que realicen convenios con nosotros, de tal manera que tanto entidades públicas como privadas, los fondos de empleados y asociaciones tengan la oportunidad de ofrecer este tipo de programas. Es de mencionar que la universidad tiene orientación y apoyos, oficinas especializadas en trámite de ayudas económicas con ICETEX y entidades financieras, además de formación certificada en teletrabajo. Como les mencioné al inicio, cualquier información que sea de su interés, por favor contactarnos al correo electrónico directextensión@polcolan.edu.co.